A principios del siglo XIX se produce la emancipación del continente americano, es decir, los países de Latinoamérica comenzaron a independizarse y dejar de ser colonias. En Europa esto no fue bien visto. Allí también comenzaron a cuestionar la representatividad del rey e impulsaron reformas gubernamentales, comenzaron a surgir nuevas ideas, un nuevo orden social y político. En este contexto apareció el pensamiento de la Ilustración, que buscó reformar la organización de la sociedad aunque no se ocupaban demasiado de los sectores populares. La Ilustración llega a América Latina y se comienza a formar una nueva clase dirigente que tenían ideas de la Ilustración, como por ejemplo sustituir el ideal del súbdito fiel por la del ciudadano activo. En nuestro país, este nuevo movimiento consideraba la educación como un medio para diversificar la economía, para mejorar la administración y para mejorar las costumbres. Para esto, se trataba de estimular la participación de todo el pueblo en el quehacer educativo. Se imprimían obras de estilo político para formar a las nuevas generaciones, se alentaba la enseñanza de mujeres e indios. Belgrano reclamaba escuelas gratuitas donde pudieran asistir sin pagar y escuelas gratuitas para niñas. Hubo algunas tensiones y cambios que atentaron contra la construcción de un sistema educativo estable. En este contexto se crearon las escuelas lancasterianas que permitían impartir la educación básica a un número grande de niños apelando a un solo maestro. En todo este contexto de querer independizarse de Europa, se desarrollaban ciertas discusiones acerca de la organización del Estado. No fue sencillo ordenar las nuevas regiones, había debates educacionales en términos modernos. Belgrano pensaba que la agricultura sería la fuente más importante de riquezas y que no había otro método para promoverla que educar a los agricultores. Para esto, promovía la creación de una escuela de agricultura, donde se les enseñara a los jóvenes a conocer principios de la vegetación. También se desarrollarían escuelas para la industria y el comercio, aunque éstas no respondían a las necesidades reales de la vida colonial. La difusión masiva de la educación fue vista como el instrumento más importante que llevaría al cambio social y al progreso nacional. Para las ideas de la sociedad de esta época, la educación significaba la transformación del habitante nativo en ciudadano, pero a partir de 1810 y tras el fracaso de los intentos ilustrados, se comenzó a dudar del valor de la educación para la formación del ciudadano. Más tarde se desarrolló un grupo de jóvenes intelectuales que reconocían la necesidad de pensar, estudiar, analizar la realidad social argentina. Los más destacados son Alberdi y Sarmiento. Alberdi reclamaba una educación que esté basada en las necesidades de la economía, en la creación de industrias locales. Para esto, era necesario una educación formadora de técnicos y científicos. Alberdi consideraba a la educación como un elemento de menor eficiencia comparado con la inmigración masiva, ya que sostenía que se necesitaba a los inmigrantes europeos para que contagiaran a los nativos de hábitos y costumbres para los trabajos. En sus obras, Alberdi plantea un proyecto para introducir al país en la corriente de la modernidad. Se preguntaba cómo generar hábitos civilizados y cómo construir el poder. En contraposición está la figura de Sarmiento, que consideró a la educación como el factor prioritario en el proceso de cambio y modernización. Sarmiento consideraba la educación desde el punto de vista de la economía política y plantea una enseñanza utilitaria, racional y científica. Aquí podemos notar una gran diferencia entre estas dos personalidades de la historia. Mientras que Alberdi de alguna forma defendía a la clase media, Sarmiento era quien priorizaba los sectores altos de la sociedad. Aquí queremos hacer un paréntesis para advertir que Sarmiento se distinguía por una visión adelantada en materia de ciertos derechos femeninos. Entre las educadoras locales con quien estrechó vínculos se encuentra Juana Manso, quien en 1871 llega a ser miembro de la Comisión Nacional de Escuelas y pudo impulsar la educación popular y la educación de las niñas. En el país seguían los conflictos entre distintos grupos por conformar un Estado unificado. Las distintas ideas y el poco acuerdo entre los distintos sectores llevaron a que Buenos Aires se separe de la Confederación. Pero esto no fue bien visto por las provincias ya que no los beneficiaba. Por esto, tras la batalla de Cepeda en 1859, se firma el Pacto de San José de Flores, que establecía la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Así, lentamente se iba organizando la unidad nacional. En este contexto, donde se trata de ir unificando al Estado, había una problemática.
¿Cómo formar un Estado asociado a la idea de nación? Y para esto, la educación tuvo un papel muy importante. Se sanciona la Ley 1420 de Educación Común, que establecía la escolaridad primaria laica y obligatoria. Para el gobierno, el objetivo de la educación era construir una identidad nacional a partir de la difusión y afianzamiento de los símbolos patrios, creencias y tradiciones. Y eran los maestros que se formaron en las escuelas normales los que inculcarían una identidad nacional. Para lograr esta identidad nacional, no eran bien vistos los inmigrantes, ya que la inmigración estaba asociada con una mezcla cultural, y entonces iba a ser necesario argentinizar a los inmigrantes para que todos los miembros de la sociedad tuvieran ciertos valores y costumbres de una misma patria. Educar era una acción civilizadora, era la garantía para alcanzar el orden social, pero se preguntaban si era necesario incorporar en los procesos de nacionalización a gente que venía de otros países. La enseñanza media y superior eran los encargados de la formación de las élites locales, de formar una clase política homogeneizada que se adhería a las pautas modernizantes del sector porteño. Los profesores de los colegios nacionales eran egresados universitarios o intelectuales sin título que pertenecían al mismo sector social que sus estudiantes y para ello lo formaban. El crecimiento de la educación se realizó en función de las necesidades políticas que encontraron apoyo en los factores importantes de la estructura social local. Para satisfacer estas exigencias, el contenido más coherente con la función política fue el enciclopedismo, que no ofrecía ningún atractivo para los grupos de clase media dedicados a actividades productivas, sino que preparaba para el ingreso a la universidad o para puestos en la administración pública, que solo accedían a ella los sectores de las clases más acomodadas de la sociedad. La carrera política y la participación en la vida política fueron convirtiéndose en un sistema oligárquico, ya que la élite política que controlaba el poder regulaba su renovación sin participación del resto de la población. La enseñanza media y superior contribuyeron a formar un sector de clase media con preparación y aspiraciones hacia el ejercicio de funciones políticas que estaban reservadas a una minoría. La primera crisis del sistema político fue provocada por estos grupos, junto con la Revolución de 1890. La acción de estos grupos, más la crisis económica, provocaron un replanteo de lo que el sistema educativo estaba logrando. Surgieron las ideas de modernizar la enseñanza hacia una orientación técnica y profesional. La enseñanza técnica requiere instituciones específicas que respondan a las exigencias de la mayor complejidad de las actividades productivas. Esto llevó al fortalecimiento de la burguesía como clase dominante. El dominio de una clase sobre el resto tuvo como resultado la estructuración de un sistema educativo basado en niveles socialmente diferenciados. Nosotros coincidimos con Gramsci, que sostiene que la enseñanza técnica eterniza las diferencias tradicionales al especializar a los distintos grupos en una función determinada de la actividad económica, reservando para otro grupo la especialización en el manejo del poder. La universalización de la educación, que exigía la democracia, tuvo lugar únicamente en el nivel primario, mientras que las escuelas medias y superior quedaban reservadas para las nuevas generaciones provenientes de los sectores privilegiados. En 1890 comenzó el movimiento favorable a la reforma del sistema educativo hacia orientaciones técnicas. Se crearon las primeras escuelas comerciales e industriales en Buenos Aires y Rosario. Se crearon proyectos para suprimir varios colegios nacionales y transformarlos en escuelas de tipo práctico. Carbón no estaba de acuerdo, ya que decía que la enseñanza técnica era un elemento eficaz para que los sectores populares no puedan ascender, evitando así su injerencia en el poder ejercido por la élite burguesa especializada. Castellanos decía que había que crear escuelas técnicas para los hijos de las clases populares, reservando los colegios nacionales para los sectores pudientes. La clase media y alta es de donde saldrían los dirigentes de la nación y debían formarse bien. Joaquín Víctor González llevó a cabo una política en la que sostenía que el Colegio Nacional debía tener dos formas de enseñanza media. Una era la enseñanza moderna, para aquellos que no debían aspirar a integrar la élite dirigente. Sería una educación especializada, científico-utilitaria, y la otra sería una forma clásica, para la élite que tiende a formar los espíritus directivos, sería una educación tradicional. En 1905, Gouchon presentó un proyecto de ley tendiente a reformar los planes de estudios del ciclo primario y medio.
Señalaba la necesidad de orientar a los niños que terminaran la escuela primaria hacia estudios de tipo agrícolas-ganadero o comercial. Estos estudios estarían ubicados entre el ciclo primario y secundario. Querían preparar personal capacitado en las distintas ramas de la agricultura y ganadería y el comercio y minería. Este personal garantizaría el buen éxito en la competencia con productores extranjeros. El problema central de la política educativa fue estructurar una forma adecuada para la incorporación del sistema educativo tradicional de ciertas orientaciones modernas. Querían desviar a los sectores recientemente incorporados al sistema educativo hacia alternativas distintas, de tal manera que los estudios clásicos permanecieran en manos de la élite tradicional. Saavedra Lamas consideraba necesario limitar el acceso a la universidad, que sería para una élite preparada para el ejercicio del poder. Esta élite estaría actuando sobre una población culta, pero de una cultura manual especializada, que no puede cuestionar la legitimidad del poder de esa élite. La reforma que planteaba era respecto al ciclo medio, donde pedía orientarlos hacia las actividades manuales que los alejaran de la necesidad de favores políticos. Sostuvo la necesidad de colocar la opción profesional a los 11 o 12 años, ya que decía que no estaban en condiciones de realizar opciones más elevadas, ya que ellos ya tienen predeterminada su situación social. No existían en el país condiciones para la implementación de un programa de este tipo, sobre todo porque ningún sector social lo necesitaba, ya que la oligarquía estaba ligada al agro, la clase media, a los servicios y era un sector reducido el que apoyaba una orientación técnica para la educación. Aún así, tenían otro punto de vista para la educación. En vez de escuela intermedia, pedían las escuelas de artes y oficios. Los sectores de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista se opusieron al proyecto, ya que coincidieron en que el problema educativo era el analfabetismo y que era ese el problema al que el gobierno debía orientar su acción. Los socialistas consideraban a los colegios nacionales como no populares y querían que se transformen en populares, o sea, que se democratizara el acceso. Los sectores medios defendían la educación enciclopedista y se oponían a cualquier intento renovador. Las distintas opiniones de la educación manifiestan las fracturas de la clase dirigente y sus dificultades para acordar un proyecto de país capaz de articular los intereses de todos los sectores. Había quienes pretendían una política industrialista, que atacaban el carácter enciclopédico de la educación. Otros sectores más tradicionalistas preferían una sociedad reducida en la cual el sistema educativo clásico siguiera formando ciudadanos. El punto de coincidencia era el que el sistema educativo debía desarrollarse sobre la base de una matriz que excluyera a la barbarie. Una figura importante fue la de Joaquín Víctor González, que luchó contra todo tipo de desigualdad cultural. Quería proteger al criollo y al extranjero. La educación del pueblo significa para él el encuentro entre la inteligencia y la libertad. Opina que la educación del pueblo es la gran tarea política pedagógica de la época. Se preocupó por la desigualdad de los sujetos en la educación. Para él, la educación era un instrumento para la construcción de la hegemonía de una oligarquía modernizada, sobre los criollos e inmigrantes que constituían las grandes masas en proceso de avance político y demanda de ascenso social. Consideraba a la escuela primaria como un poderoso agente de transformación individual o colectiva.